Hola chicos, tengo acá armado el esquema que sinteticé para poder explicarles parte del capítulo 2. Para que ustedes se organicen, lo que yo hice fue identificar los conceptos más importantes con mayúscula, las causas con un amarillo un poquito más fuerte, las consecuencias con un naranjita, salmón, y los elementos que corresponden al capítulo 2, que es lo que vamos a integrar posteriormente, en color verde. De ese modo, usando diferentes colores, me pareció que iba a ser más fácil identificar visualmente algunas cuestiones. Bien, en principio lo que nosotros vamos a empezar a hacer es definir el imperialismo como un sistema de dominación, pero en una nueva fase. Es decir, que no es que el imperialismo o el sistema o los sistemas de dominación surgen a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sino que adquieren una nueva característica. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que los grandes imperios, las grandes potencias existen desde la antigüedad y siempre esos espacios que tienen mayores potencialidades con respecto a algunas cuestiones han buscado expandir sus territorios y dominar otros. En este caso, el año pasado, por ejemplo, y en segundo año, ustedes trabajaron el colonialismo, que era la expansión de España y Portugal fundamentalmente sobre América Latina. Ese colonialismo entró en crisis a principios del siglo XIX y, sin embargo, otros sectores del mundo pasaron a buscar espacios que dominar y otros sectores del mundo pasaron a ser dominados. En este caso, esta nueva fase denominada imperialismo va a tener un hito, un punto a partir del cual toma mayor trascendencia, que va a ser en el año 1884 y 1885, cuando se firma la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín es una suerte de reunión que convoca Bismarck, que era un político alemán, en Alemania, en Berlín puntualmente, y en el cual los grandes imperios de este periodo se reparten el continente africano, por supuesto sin hacer ninguna consulta a aquellos pobladores, a aquellos estados que ya existían en África. En esta etapa hablamos de nuevos actores. ¿Por qué? Porque las potencias ahora van a ser principalmente Gran Bretaña y Francia. Otros europeos que se suman a esta carrera expansionista van a ser Rusia, Italia, Alemania, Bélgica y España, pero también van a participar de la expansión algunos países asiáticos como Japón y China y algunos americanos como Estados Unidos. Y los territorios coloniales van a estar en África, como decíamos, repartida por la Conferencia de Berlín, en Asia y en América Latina. En el caso de Asia, los grandes territorios coloniales van a ser la India, el sudeste asiático, las islas de la Micronesia, la Polinesia, y todos esos espacios se van a repartir entre estas potencias. Insisto, las más importantes o las que van a tener mayores dominios van a ser Gran Bretaña y Francia. ¿Por qué se produjo este imperialismo? Este imperialismo se produjo fundamentalmente por cuestiones relacionadas a la segunda revolución industrial, como fue el avance de los transportes, que permitió llegar rápida y fácilmente a territorios que antes no eran fácilmente accesibles,
Las disparidades socioeconómicas que se plantearon no solo entre las personas dentro de un mismo estado, sino entre los estados y que hacían que se diera la necesidad o la posibilidad de tener un excedente de capital que me permitía invertirlo en otros espacios, en obtener materia prima, etc. La gran densidad de población que se generó gracias a los adelantos médicos, gracias a la vida urbana, que hizo que hubiera también un excedente de población que podía ir a vivir a esos territorios coloniales, las mejoras en las comunicaciones, también relacionadas con el transporte, pero también con el telégrafo, por ejemplo. La necesidad de buscar territorios estratégicos, como por ejemplo los pasos cercanos que unían continentes. Acá van a aparecer como grandes territorios estratégicos el Canal de Suez, el Canal de Panamá, y la concepción de superioridad que tenían muchos de estos países considerados potencias. ¿Qué significa? Que ellos creían que su desarrollo no era casual, sino que ellos habían podido llegar a esa etapa de desarrollo porque tenían características que los hacían mejores que el resto de las poblaciones. De ese modo, ser superior les permitía obtener estatus en relación al resto de las potencias. Por eso nosotros marcamos, teniendo en cuenta todo este contexto causal, tres grandes causas. La segunda revolución industrial, que permitió el desarrollo del armamentismo, según el cual, o a partir del cual en realidad, no hubiera sido posible poder generar esta expansión y este avance sobre las poblaciones. La ventaja armamentística, como ustedes ya leyeron, fue fundamental para poder llevar adelante este proceso. Y todo esto se vale de ideas nacionalistas, es decir, de estas ideas donde se privilegia fuertemente el concepto de nación, del ser nacional, del amor a la patria, que exacerbado, por supuesto, y llevado a niveles muy extremos, me hace considerar no solo que amo a mi nación, sino que mi nación está por encima de los demás. Y cuando yo empiezo a pensar que mi nación está por encima de los demás, lamentablemente, y digo lamentablemente porque ahora vamos a ver estos términos y después lo vamos a poder relacionar con las consecuencias que trajo, esa idea hace que yo empiece a pensar de un modo racista, es decir, de que los demás son menos que yo y que entonces tengo derechos de dominarlos, de maltratarlos, de esclavizarlos. Una mirada etnocentrista, es decir, que siempre los miro desde mi lugar, no intento entenderlos desde su desarrollo, desde sus características culturales, sino en comparación con las mías, que además, como decíamos, creo que son mejores. Y este nacionalismo del siglo XIX se va a asociar a un concepto muy peligroso que es el de darwinismo social. ¿Por qué digo darwinismo social como concepto peligroso? Porque cuando nosotros pensamos en Darwin, pensamos en aquel biólogo que habló de la supervivencia de unas especies sobre otras, de que solo algunas especies tenían la capacidad de adaptarse y sobrevivir, y esas ideas que en realidad fueron pensadas para el mundo natural, algunos pensadores decidieron aplicarlas para el mundo social. Y después, al retomarlas y aplicarlas en este concepto social, las usaron para justificar cuestiones como el imperialismo y cuestiones mucho, mucho más peligrosas como fue el nazismo del siglo XX, en el que profundizaremos más adelante. En el marco de estos argumentos o de estas justificaciones imperialistas, ¿a qué me refiero con justificaciones? A los argumentos que dieron las potencias para decir por qué ellas estaban en condiciones de expandirse sobre los demás, de dominar a los demás. También aparecen otras que son de carácter económico en relación a la segunda revolución industrial, que tenían que ver con la búsqueda de mercados, la necesidad de invertir capitales y de obtener materias primas.
estas justificaciones contribuyeron fuertemente al desarrollo del imperialismo. Y ustedes van a ver que acá tenemos marcados dos elementos o dos formas de imperialismo: el imperialismo formal y el imperialismo informal. Cuando hablamos del imperialismo formal, estamos hablando de una forma de dominación que se ejerce sobre todos los ámbitos y aspectos de la vida de una sociedad. El imperialismo formal afecta a la colonia, fundamentalmente en lo político, en lo económico, en lo militar, en lo social y en lo cultural. Y en la mayoría de los casos se vale de la utilización de fuerzas militares y armamentos para llevar adelante las distintas formas de dominación. Nosotros vamos a ver que esas formas de dominación no fueron todas iguales, pero en todas marcó la imposición de una forma política, la imposición de una forma de pensar la economía que estaba directamente relacionada con las formas o con las ideas liberales y capitalistas, y con una forma de organización social y cultural, en todos los casos despreciando las formas nativas, las características, las cosmovisiones, las culturas nativas. Dentro de esas formas de dominación, nosotros vamos a encontrar 4: las colonias de poblamiento, los protectorados, los dominios y las concesiones. En las colonias de poblamiento, directamente los extranjeros se instalaban sobre el territorio, desplazaban a las autoridades locales, ponían autoridades en vínculo directo con la potencia y reorganizaban absolutamente todas las formas de vida de esas colonias. En esos casos se llevó adelante una forma de gobierno directo. Los protectorados son colonias de poblamiento donde se permitió la convivencia de autoridades locales con autoridades extranjeras. En los dominios se mantuvo la forma organizativa en cuanto a lo político, nativa, local, pero no sin generar influencias. Y lo que se fue buscando fue que esas élites locales asumieran roles que les permitieran organizar el resto de la vida según cómo estaba organizada en las potencias. Y las concesiones fueron acuerdos, por decirlo de algún modo, en los cuales la colonia le otorgaba al país dominante un sector del territorio sobre el cual tenía derechos exclusivos durante un determinado tiempo. En estas últimas 3 formas de dominación, hablamos de una forma de gobierno indirecto, porque en todas permitieron que de algún modo las élites locales tuvieran en apariencia al menos una cierta toma de decisiones. Por otro lado, el imperialismo informal, y aquí recordamos que lo verde es lo que está fundamentalmente desarrollado en el capítulo 2, es un imperialismo que se basa en lo que tiene que ver con la influencia económica. Es decir, el imperialismo informal va a evitar la suplantación de los gobiernos locales, va a evitar tener que enviar tanto personal y va a tratar de negociar con las élites locales la forma de que les permitan tener fuertes beneficios en el desarrollo de los modelos económicos. Este imperialismo informal también fue conocido como neocolonialismo y es fundamentalmente el que se desarrolla sobre América Latina. Muchos dicen que a las claras, durante el siglo XIX, América Latina pasó
de una dominación colonial a una dominación neocolonial. En este sentido, el neocolonialismo influyó para que se desarrollaran dos tipos de economías: las economías agroexportadoras y las economías de enclave. Las economías agroexportadoras, como va a ser el caso de la Argentina, se van a dar en aquellos espacios, fundamentalmente de América del Sur, que habían conseguido la independencia política y en el cual las élites terratenientes habían logrado desarrollar modelos económicos que las beneficiaban fuertemente. ¿Cómo influye el neocolonialismo en este sentido? A través de la inversión de capital. En la mayoría de los casos, esas élites tuvieron que recurrir a las potencias extranjeras, fundamentalmente a Gran Bretaña, para que les generen inversiones de capital. ¿Y en qué invertían? En ramas estratégicas de la economía: transporte, industria y puertos. De ese modo, una gran parte del proceso productivo estaba relacionado al capital extranjero. Como las élites terratenientes seguían obteniendo ventajas, eso se mantuvo de algún modo en una relación armónica en la cual élites extranjeras y élites nativas obtenían grandes beneficios en desmedro de la población trabajadora. En el caso de las economías de enclave o los enclaves productivos, estas economías se dieron fundamentalmente en América Central y el Caribe. Se trató de territorios que tenían una posición más débil y en los cuales las élites locales permitieron la inversión directa extranjera. ¿Qué significa? Los capitales extranjeros, las empresas, venían y se instalaban, compraban la tierra, desarrollaban el transporte, organizaban el puerto, estaban un tiempo, en tanto y en cuanto pudieran hacer productivo ese espacio, y cuando se iban se llevaban todo. El único que obtenía alguna mínima ganancia era el Estado y con él las élites, porque esa ganancia se relacionaba al arrendamiento de esas tierras. Pero los nativos prácticamente no tenían ninguna intervención en la economía de enclave. Si nosotros lo pensáramos como un ejemplo, sería como si nosotros le alquiláramos un terreno a X persona nos paga por el alquiler, pone una fábrica, produce y a nosotros solo nos queda el dinero del alquiler. El día que ese negocio ya no le es rentable, esa persona se retira y la única ganancia que nosotros hemos obtenido ha sido la del alquiler. La potencia que tuvo fundamentalmente injerencia sobre América Latina fue Estados Unidos. Estados Unidos desarrolló su política en relación a América Latina en 3 etapas. La primera etapa, de fines del siglo XIX, se relaciona a lo que se conoce como la doctrina Monroe. Según esta doctrina, Estados Unidos tenía una suerte de derecho de generar intervenciones sobre América. Fundamentalmente todas estas políticas se van a desarrollar sobre América Central y el Caribe. Y de ese modo se creía predestinada a poder intervenir en determinadas cuestiones económicas, políticas, porque era América, el Caribe era como su patio trasero, decían ellos. Esa política es suplantada por lo que se conoce como política del garrote a principios del siglo XX, cuando algunas potencias europeas pretenden tener injerencia sobre el territorio americano. Allí Estados Unidos cambia la mirada
y empieza a hacerla un poco más dura, permitiéndose incluso intervenir para generar golpes de Estado o para acompañar la generación de golpes de Estado en aquellas naciones en las cuales había un gobierno que no le era favorable. Finalmente, para la década del 10, del 20, del siglo XX, desarrolla lo que se conoce como la diplomacia del dólar. Es decir, empieza a intervenir de manera que las políticas de los países fueran favorables a las empresas multinacionales que tenían negocios en esos lugares. Uno de los grandes ejemplos fue la United Fruit Company, que tuvo una fuerte influencia en la producción de frutas de América Central y el Caribe, y que lo hizo a costa de que los gobiernos prácticamente no le ponían ninguna traba en esa producción. Esto en relación al imperialismo informal. Y para pensar algunas consecuencias generales de todo lo que trajo aparejado este nuevo sistema de dominación del siglo XIX y XX, yo les marqué puntualmente algunas cuestiones que tienen que ver con la disminución de la población local. Mucha población local, sobre todo pensando en el imperialismo informal, fue utilizada como mano de obra en condiciones tremendas, más la que fue afectada por las guerras, y por eso hubo mucha disminución de la población. Los desequilibrios que se fueron dando entre la población y los recursos, esos espacios no estaban acostumbrados a ese grado de extractivismo, sino que en general eran espacios donde el equilibrio tenía que ver con extraer lo que necesito. La difusión de las ideas del capitalismo y el liberalismo, que ya venían dándose desde la primera fase de la Revolución Industrial, la destrucción de las economías autóctonas por economías que fueran favorables a los procesos industriales europeos y americanos, la destrucción de las culturas nativas para que se privilegien las culturas de las potencias, la creación de nuevos estados y fronteras, como decíamos, sin consultar a los pueblos que allí vivían. Cuando los territorios se repartieron en la Conferencia de Berlín, se repartieron sobre una mesa en discusión entre personas que nunca habían pisado África. Las guerras de resistencia, como ustedes veían, hubo muchísimas guerras de resistencia donde los grupos nativos se enfrentaban a las potencias para tratar de evitar la dominación. Todas estas consecuencias fundamentalmente para las colonias. Pero también las potencias tuvieron consecuencias de este imperialismo, que fueron las guerras entre ellas. La rivalidad que se había generado por ver quién tenía mayor estatus, por ver quién tenía más cantidad de territorios, mejores armamentos, los llevaron a enfrentarse entre sí. Y estas cuestiones, las guerras entre potencias, las ideas nacionalistas, el armamentismo, van a ir preparando una situación a principios del siglo XX que va a ser el caldo de cultivo, que va a ser la sopa original, que va a privilegiar el surgimiento de fuertes enfrentamientos bélicos que culminarán en 1914 con la Primera Guerra Mundial.